Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todas las que están conectándose. Gracias por estar aquí. Vamos a esperar a que se conecten y que se conecte mi amiga Sus. Bienvenidas nuevamente. Mm, listo, es que no me... Por lo regular me aparece aquí la invitación, pero no me aparece ahora. A ver. Hola, Holgorio, Paven, buenas tardes. ¿Cómo están? Les saluda Carla de Fernández, gracias por estar aquí. No me aparecían los nombres, no me aparecía nada, pero qué lindo ver que están aquí todas, que se están uniendo. Hey, ya vi aquí a Susana, a ver. Saludos hasta Chiapas, mi querido Jorge. Hola, Sus. Hola, ya estaba aquí palideando porque no me salía cómo poder unirme, pero gracias a Dios ya. Sí, tampoco me aparecía, de hecho me aparecían los nombres y todo, pero por lo regular te manda como que un enlace, ¿no? No Ujú, me aparecía. ya lo vi. Ay, no, Perfecto. pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Oye, amiga, ¿de casualidad tendrás audífonos? Porque se escucha como que el Sí, doble voz. bueno, sí, tengo. Si me das menos de un minuto, puedo ir a traerlos. Ok, lo cuento, 30, 29, corre. Ve, anda. ¿Desde dónde nos están viendo? Ya vi que Jorge está en Chiapas. Perú, a Lima, Perú, saludos hasta Lima, Perú. A ver, ¿dónde más? Es que se me pierden no sé si es mi conexión o qué pasa, pero se pierden algunos mensajes. Guatemala, hola Sofi, Guatemala, bienvenidas mujeres, hombres, ya vi que también se están conectando. Steven Martínez, bienvenidos. Mm, pues gracias por estar acompañándonos. Hoy queremos tocar un tema acerca de vidas que adornan el Evangelio. ¿Cómo es que se ve una vida que ha sido transformada por el Evangelio? Cómo se ve, cómo se vive? ¿Cómo podemos nosotros como creyentes mostrar el Evangelio a quienes nos conocen, con quienes tenemos trato todos los días? Principalmente en nuestro hogar, obviamente, pero también con nuestros vecinos, en nuestro lugar de trabajo, con aquellas mujeres y hombres con los que todos los días tenemos contacto. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo es una vida que adorna el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque se habla demasiado, ¿no? Acerca del Evangelio, pero ¿qué es? A ver, ¿listo? Ay, sí. Te escucho súper bien, te escucho Ay, mucho mejor. sí. Perdón a todos. No soy de verdad nada tecnológica. Lo siento. No te preocupes, Se ya me somos olvida. muchas. Se me olvida. Ya siento que voy a platicar contigo nada más, entonces, y se me olvida. Sí, Perdón, pero ya estamos aquí, ya, listas. sí, listísimas. Les platicaba, Sus, que queremos hablar acerca de cómo se vive, cómo son las vidas que adornan el Evangelio, qué es el Evangelio, cómo podemos mostrar el Evangelio a otras personas a través de nuestra vida. Entonces, por eso es de que quisimos Amén. hacer
este live, porque no es un tema que hablemos mucho, ¿no? O que enseñemos mucho, y es creo que importante que lo mencionemos. Pero para saber cómo vivir una vida en el Evangelio debemos saber o conocer qué es el Evangelio, Amén. Amén. ¿no? Y no solo es un mensaje que casi no escuchamos, o que no lo escuchamos lo suficiente, quizás, Uh-huh, ¿verdad? Porque uh-huh. siempre lo tenemos que recordar. Alguien dirá, ah, eso ya lo sé, yo ya sé que es Sí. el Evangelio. Pues la forma en la que sabemos que realmente lo sabemos es en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta cuánto necesitamos todo el tiempo recordarnos del Evangelio. Así que, ¿qué es el Evangelio y por qué lo necesitamos? Uh-huh. Eh, Primera Corintios 15, del 1 al 4, nos describe de una manera bien sencilla, pero también profunda, de qué es el Evangelio. Lo tenía aquí y ya al moverme se me fue. Pero dice 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Amen. El Evangelio declara la intervención divina en un mundo sin esperanza y lo necesitamos por tres razones. Una, porque Dios es amor, lo dice 1 Juan 4:8. Lo necesitamos porque Dios es santo, lo escuchamos cuando Dios le habla a Isaías en Isaías 6:3, en 1 Juan 1:5, Habacuc 1:13. Lo necesitamos porque Dios es justo, Salmo 11:7, Deuteronomio 32:4. La justicia de Dios no solo describe su carácter, sino también su relación con su creación y la humanidad. Se ha revelado a sí mismo más claramente a través de su palabra, que es la Biblia. Entonces, diciendo estas cosas, ¿qué es el Evangelio que nos está recordando aquí Pablo? Es básicamente que nosotros creamos que Cristo murió, que vivió, ¿verdad? Como lo dice él también, que murió en la cruz y que resucitó, ¿verdad? Entonces alguien diría, ay, pues eso sí, es súper, sí lo creo, ¿verdad? Y está muy bien. Sin embargo, ¿cuánto de esto que estamos diciendo tiene una implicación directa en nuestra vida? ¿Y por qué esto es así? Hace Uh-huh. poco escuchaba que alguien decía, yo no creo en un Dios que mate a su hijo en la cruz, Uh-huh. por ejemplo, ¿verdad? Eso no es un Dios de amor, pero el solo decir estas cosas implica más y eso es lo que debiésemos nosotros buscar en toda la palabra acerca de qué es el Evangelio y eso es la vida, muerte y resurrección de Cristo en nuestro favor, porque Dios es amor, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Si Dios Amen. no fuera amor, nos dejaría en nuestros pecados. Si Dios no fuera santo, entonces, pues me dejaría pasar algunos pecadillos o tendría él un rango de pecados o tendría escogidos de quién sí peca más y quién no peca más. Y si Dios no fuera justo, entonces lo mismo recaería en nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Entonces él pudiera decir, bueno, está bien, como el otro te hizo daño, como el otro te ha hecho esto, entonces no, está bien, tú puedes no perdonar, tú puedes vengarte, tú puedes tener amargura en tu corazón, si Dios no fuera justo. Entonces el Uh-huh. Evangelio nos recuerda estas cosas por algo muy importante, el sabernos pecadoras. Si nosotros Okay. no entendemos que necesitamos un Salvador, ¿por qué pecamos? Que nos redima, que nos salve de nuestro estado de pecaminosidad. Y si no entendemos, no solo eso, sino que necesitamos que nos gobierne su espíritu para que sea nuestro Señor, entonces, pues no vamos a necesitar a Cristo.
Entonces el Evangelio solo es una buena noticia moral que Ujú. me deja estar en un lugar o ser partícipe de una iglesia, de esto, de este grupo tan bonito que se oye, pero no realmente he entregado mi vida al Señor. No No sé lo si lo... necesito. Exacto, no lo necesito. Y eso es el peligro de las falsas enseñanzas, pero es otra cosa, Es ¿verdad? otra Porque cosa de no, la que has escrito mucho. sí, porque no lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, saber, entender que el Evangelio lo necesitamos porque somos pecadores. No Ujú. lo necesitamos solo porque, como a veces decimos, ¿verdad? O sea, Dios puede usar muchas cosas para traernos a Él, pero no necesariamente porque estoy sufriendo, Dios viene con su Evangelio, porque aún cuando soy cristiana sigo sufriendo, sino Ujú. que las circunstancias nos recuerdan que necesitamos de un Salvador y de un Señor. Ujú. Por eso es que hay un tiempo en el que reconocemos que cuánto lo necesitamos. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeña y eso, no tenía como que conciencia de lo que era el pecado hasta que llega esa conciencia que dices, ay, no, yo sola no puedo dejar de Ujú. pecar por mí misma, no voy a alcanzar la vida eterna, no, mi vida va a seguir siendo igual, entonces necesito un Ujú. Salvador, Cristo, lo necesitamos, no es un evento, Sus, de No. un solo día, o sea, de que ya conocí el Evangelio, lo acepté y ya, ahí se queda, sino que es todos los días y todos los días estarnos recordando el Evangelio Sí, sí. para poder vivirlo, como bien dijiste tú, Sus. Me Y encantó lo fíjate, que dijiste ajá, dale. lo que hiciste énfasis de que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo. Es necesario recordarlo Sí. todo el tiempo, saber quién es Dios y a quién servimos y quién es el que ha rescatado. Y yo creo que eso lo olvidamos, ¿verdad? Todos los días tendemos a olvidarlo. Uy, sí. Y por eso es que tú y yo hemos hablado bastante acerca de la vida de Cristo, ¿verdad? De su resurrección, su muerte y todo. A muchas veces la cruz se vuelve romántica nada más, ¿verdad? Ujú, La vida no es solo un ejemplo moral a seguir, sino que Él fue una ofrenda por nosotras. O sea, ujú. hubo un sacrificio injusto por los injustos, de un justo. Sí, sí, Y la sí. resurrección no es solo ese milagro, ¿verdad? Sino que Él sella esa promesa de vida eterna. Y se nos olvida un montón porque lo que tendemos a hacer nosotros es ponernos en el centro, ¿verdad? Ujú, Y quitarlo a Él. Entonces, yo soy amor, entonces yo soy justa, entonces yo defino qué es ser santa, yo defino qué es ser justicia y yo defino qué es amor, ujú. ¿verdad? Ujú. Nos Ya ponemos no al centro. necesitamos el evangelio entonces. Sí, qué Ujú, tremendo. Pero ujú. entonces es como que muy sutil, Susi, o sea, Sí, no nos podemos, o sea, no podemos percatarnos de eso. así Wow. es. ¿Y cómo respondemos a ese, mi Carlita? ¿Al Evangelio cómo respondemos? Sí, ¿cómo respondemos? Solo Pues diciendo, gracias, sí, te acepto, ya va a cambiar no, mi vida, ya no voy a tener tristeza, ya no voy a tener enfermedad, se me va a Dios me va a dar al esposo que quiero, a la casa que quiero, ya no voy a sufrir, todo me va a salir bien. ¿O cómo respondemos? no, imagínate que así fuera, tendríamos que, o sea, estar haciendo constantemente nosotros para ganarnos todo eso y nada, la Biblia dice que es por fe y es por gracia y cuando reconoces esa necesidad de Cristo, cuando ves tu pecaminosidad, que es un regalo de Dios, el que puedas ver esa pecaminosidad que tienes y tu necesidad de Cristo, Ujú, respondemos en arrepentimiento, ujú. primeramente, delante de Así Dios, es. Señor, me Ujú, arrepiento de mis pecados, necesito tu ayuda, yo sola ya vi que no puedo, ujú, y a vivir constantemente con arrepentimiento, perdón y reconocer que la muerte, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo fue suficiente para que ujú. nosotros podamos vivir de manera diferente. Sí, Es así. sí, Ujú. sí. Y ¿sabes qué pienso? Pienso que parece tan sencillo,
pero por ser tan sencillo, no lo creemos suficiente, porque estamos tan acostumbradas a las obras. Entonces, Ujú. como es tan sencillo, es como, solo eso es, no, no creo, Ajá. ¿verdad? Necesito hacer algo más para yo asegurarme que sí es así, como que Ujú. dependiera al final de mí, ¿verdad? Ujú. Sí. Y esto es por fe. Amén, solo por fe. Sí, es como que, ay, de verdad, todo lo que he hecho solamente es por creer. Sí, Sí. es por creer en Él y es en fe. Y de verdad creerlo y decir, sí, Dios me ha perdonado mis pecados. Lo dice la Biblia y Dios no miente. Entonces, lo Ujú. creo, ¿no? Exacto. Nosotros necesitamos la vida de Cristo a favor nuestro, al igual que su muerte, su resurrección, para vivir Ujú. de manera diferente, libres de la condenación eterna. Amén. Cuando ves eso de hacia dónde voy Ujú. y eternamente y con quién voy a estar eternamente y cómo vamos a vivir, cambia por completo la perspectiva de cómo vivimos aquí. Entonces, aquí anoté, debemos mencionar que en nuestra cultura evangélica de hoy se habla más del evangelio de lo que en realidad se vive. Y Wow. más Mm. ahora en las redes, Sus, es tan fácil entrar a cualquier lugar. Nosotros los cristianos que seguramente seguimos muchas cuentas evangélicas en las diferentes redes sociales y vemos muchos mensajes, podemos ver muchos mensajes en el transcurso del día acerca del evangelio y nos hablan la palabra y podemos ver imágenes con algún versículo bíblico, mensajes como lo que estamos haciendo nosotros ahora, pero ¿cuánto de todo esto que vemos realmente se está viviendo? Porque sí, se habla muchísimo, gracias a Dios que se está hablando y se está compartiendo el Evangelio, pero ¿cuánto de ese mensaje se está viviendo realmente en la vida de las personas? No solo Mm. de Sí. la gente común y corriente, sino de aquellos quienes están o estamos compartiendo el mensaje de Jesús. Porque no es lo mismo venir y decirte, ponerte Juan 3:16, pero yo no lo creo y tampoco lo vivo, o sea, tampoco creo lo que estoy compartiendo. Que eso es Ujú. precisamente de lo que trata este live, de cómo Sí. vivir vidas que adornen el Evangelio, que muestren cómo se vive de manera Ujú. evangélica, ¿no? Sí. Entonces, vi que más adelante vamos a leer Primera de Juan 1, que es donde nos da esa enseñanza de cómo bueno, la Biblia nos dice de principio a fin cómo se vive la vida con cuando hemos sido impactados por el Evangelio. Y ustedes pueden leer en su casa Primera de Juan 1 y ahí viene detallado una forma en la que se ve la vida, pues, evangélica, como debiese Sí. ser vivido, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que podamos estar hablando ahorita es para hacer una introspección a nosotras mismas, a nuestro corazón, y Ujú. ver cuánto del evangelio que he hablado lo creo y lo vivo, Ujú. ¿verdad? Totalmente. Entonces, si ya conocimos el evangelio, si ya nos han hablado del evangelio, si lo vemos en las redes sociales, si nosotras proclamamos que creemos en Cristo, en su muerte, en su resurrección, ¿por qué no es evidente el evangelio? ¿Por qué no se ve? No sé si te ha tocado o te hayan dicho en algún momento, a mí me han dicho, me gusta mucho esta frase, quizás la has escuchado, me gusta mucho Cristo, pero no sus cristianos, porque no viven Sí. como Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué no es evidente? ¿Por qué no es evidente el Evangelio en la vida de las personas? ¿Qué crees tú? Hay, creo que hay bastantes cosas, pero una de ellas es el mal entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso obviamente nos lleva a no conocer al Dios revelado en la palabra. Y lo que eso conlleva es a sacar enseñanzas que no son centradas en lo que obviamente el Señor ha revelado del mismo en la palabra. Pero una de las, contestando acá de lo que hemos hablado también, porque hemos hablado un montón de todo esto, pero ¿por qué no es evidente el Evangelio en la vida de los creyentes? La evidencia de que yo creo algo es porque lo vivo, pero esa creencia está informada por algo, ya Ujú. sea por algo que escucho, por algo que veo o por algo que leo, ¿verdad? O por algo que alguien me ha modelado. Entonces,
La evidencia de que yo verdaderamente creo en el Evangelio que está revelado en su palabra, que es sano, como lo dice las cartas de Timoteo y la carta de Tito, es ver qué es lo que yo estoy creyendo, qué es lo que está informando mis creencias. Y si no están enraizadas en la palabra de Dios, que nosotras creemos que es nuestra autoridad y que es suficiente para nuestra vida, entonces voy a creer cualquier otra cosa y las evidencias que voy a dar no van a ser las que están en la palabra. Por darte un ejemplo, eh, se suele mucho, por ejemplo, decir, eh, ámate a ti misma, ¿verdad? Ujú. Porque sacan fuera de contexto el ama a tu prójimo como a ti mismo, bueno. Y el cómo es una comparación, no es que te ve y ámate a ti mismo, o sea, nada que ver. Pero, por ejemplo, si alguien cree que eso es lo que dice la palabra, la evidencia de esa creencia, ¿qué va a ser? Quizás una joven o una mujer orgullosa de sí misma, creyendo que el mundo, ¿verdad? Está a sus pies porque se ama a sí misma, entonces como se ama a sí misma, todo lo que está alrededor de ella es como se ama y se va a amar bien, ¿verdad? Porque no se va a amar mal. Entonces todo lo demás tiene que responder a ese amor que ella tiene por sí misma. Y si algo como está de moda, ¿verdad? Debes decir, ay, no, eso es tóxico, eso no está para mí, entonces lo rechazan, ¿verdad? Porque, ay, eso me hace mal a mí, porque me estoy amando tanto a mí misma que entonces yo Ujú. trato a mi prójimo como que fuera interrupción, estorbo para mi vida. Solo esto que te acabo de decir, ya es una creencia de un versículo fuera de contexto y quizás de algo que alguien me enseñó, pero yo no me tomé la molestia de ir a discernirlo en toda la palabra, no solo en un versículo. Entonces, mucha Ujú. de la evidencia de que yo, que necesito que se vea que yo vivo el Evangelio es porque estoy viviendo acorde a las palabras de Cristo, en su palabra. Uh-huh. Amén. Y para eso necesitamos conocerla, o sea, Sí. si no conozco el Evangelio, no voy, o la palabra de Dios, no voy a vivir de acuerdo con eso. A lo mejor la vida que Uh-huh. estoy llevando, pienso que sí es muy buena delante de los ojos de Dios, y ya cuando voy a la Biblia digo, nada que ver, estaba Nada viviendo que en ver. contra, ¿no? Si no vivo el Evangelio, entonces estoy negando el Evangelio porque no lo conozco. Uh-huh. Así es. Ujú. Y esa enseñanza que dijiste del amor a uno Así mismo mismo. así Ajá. es una entre mil que hay Muchas. ahora, ¿no? Y que prolifera. Sí. Sí, sí, me encanta esto que dices, ¿no? Conocer a Dios. Sus acaba de lanzar un ebook a través de Amazon Ana. sí, que se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y habla de esto que mencionaste y de otras filosofías, y esto porque viene a lo mismo que estamos hablando. Si Uh-huh. malentendemos la palabra de Dios, vamos a creer, como tú ya bien lo dijiste, cualquier cosa y a vivir de acuerdo con ella. Y Así es. como mujeres creyentes y temerosas de Dios, que queremos honrar y glorificar a Dios, creo que necesitamos estar pegadas a la palabra Uh-huh. todo el tiempo, ir ahí. Eh, Aquí habías notado otras filosofías, corremos el riesgo de, en lugar de proclamar el Evangelio verdadero, estar proclamando nuestras propias creencias. Ajá. Y eso lo enseñaríamos, fíjate, imagínate nosotras que nos presentamos como mujeres creyentes en nuestro vecindario o en la escuela con nuestros hijos. Si estamos viviendo de acuerdo a una filosofía que está ahí, ellos van a decir, ah, bueno, pues entonces los cristianos también creen en eso, no estoy tan mal, Uh-huh. o sea, Uh-huh. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y qué importante es saber qué filosofías estoy abrazando como verdad o incluso hasta defendiendo cuando realmente estoy en contra del Evangelio. Entonces, es, Exacto. es, es Mm, importante esto. sí. ¿Cómo, cómo contrarrestamos estas enseñanzas, Sus? El no vivir de acuerdo al Evangelio, las filosofías, el no conocer a Dios. Parece sencillo, ¿no? La respuesta, y lo es, nos falta que lo hagamos. Sí, pero es lo que te digo, o sea, suena tan sencillo y se oye tan sencillo y es sencillo. Dios precisamente lo hizo así,
pero somos nosotros y nuestro pecado y nuestra necesidad de personificar, ¿verdad? Que hace que quiere traer obras para que entonces se vea seguro que eso es así. Y por eso es que, por Ujú, ejemplo, como la teología de la prosperidad, ellos llaman que esa prosperidad tiene que ser vista. ¿Y cómo es vista? Porque tienes carros, sueldos, puntos, casas, ¿verdad? Entonces, ay, no sufres. Yo declaro que me enfermé, que si estoy enferma, que se va y se fue la enfermedad, o cualquier una de esas enseñanzas. Entonces, como que necesitáramos mostrar, así se ve el cristianismo, o sea, mm, velo. Y Jesús le dice a Felipe, creo, no sé si me corriges, pero a Felipe, creo, o a Tomás, no, ¿quién fue a Tomás, ¿verdad? Al discípulo que le dijo, de ¿por qué que, tienes que ver, vea, ajá, Tomás. mi herida? Ujú, A Tomás, yo Felipe. Tomás, que tienes que ver, o sea, bendito el que cree sin haber visto. ujú, Entonces, pero ¿qué? Nosotros sí queremos ver, un cristiano se ve, pues que todo le va bien, ¿verdad? Sí, ajá. ujú, Se porta bien y todo le sale bien. Sí, pues, ¿verdad? ujú, Entonces, que esto es mucho del moralismo que también vivimos en Latinoamérica. Pero sí, ¿cómo contrarrestamos todo esto? La fe es dependencia y confianza en su carácter en la persona de Cristo. Él es el objeto de nuestra fe. Por ejemplo, no la vida, ¿verdad? Que dicen, ay, creen en la vida, ¿verdad? Ten fe, punto. ujú, ¿En qué? Ten fe sí, en tus sí, sí. sueños. Cree en ti, ¿verdad? Gracias al Eh, universo, dicen, he escuchado. exactamente. O Ujú, gracias a la vida. ujú, ujú, O tengo fe en mis deseos, en mis sueños, y, y tenemos que recordar que la Biblia nos dice claramente quién es el autor y el consumador de nuestra fe, y es una persona, no ujú, es algo etéreo que está en el universo cósmico, es una persona, y es Cristo Jesús y su ujú. obra. Eso es lo que nos dice Gálatas 2:16. De por sí, si ustedes quieren hablar más de lo que es un evangelio centrado y lo que no es un evangelio, Gálatas es una super carta Sí, para leer eso, ¿verdad? Pero dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante que la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Qué? 3 veces menciona a Cristo Jesús porque Él es el hacedor de esta obra. Entonces, la fe tiene como objeto Cristo y la mm, obra que Él hizo. Me encanta cuando Justin a veces explica y dice, no solo es, o sea, sí es creer en Cristo, pero es no solo decir creo en Cristo, creo en la obra que hizo amén. Cristo, en la persona y en la obra que hizo Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Entonces, ese es nuestro objeto de fe, ¿verdad? Mi Amén. fe no está en cualquier cosa, Volando. Ujú, sino mi fe está en Cristo y lo que Cristo ya hizo, no lo que ya va a hacer, lo que ya hizo, ¿verdad? amén. En la obra de Ujú. Cristo, como bien dices. Solo para aclarar, Justin es su pastor, el pastor Ay, Justin sí, Woodward. sí, Él es el que dice esa sí, frase en mi iglesia Reforma en Guatemala. en Guate. Y ahí en la Biblia podemos ver un montón de ejemplos de hombres y mujeres de fe que Ujú. el Evangelio, que creyeron sin ver, ¿no? Esto Mm. y los Ay, sí. del Antiguo Testamento. Solo por mencionar alguno, sus Ajá. padre de la fe, que lo conocemos en la Biblia, Abraham. De la fe, obviamente, nuestro Abraham. Amén. Mm, Ujú. Sara también como mujer de fe. Eh, Sara. Ujú. Ujú. Moisés, pues realmente todos los que están escritos en la palabra que los podemos leer. Hay en el capítulo 11 de Hebreos, Sí, nos hablan a de los eso héroes me de fui la fe. ahorita. ¿Ok? Sí, sí, en Moisés habla incluso de la ramera, Raab también, ¿verdad? Noé también Noé, está. Isaac, fíjate, Sigue, Isaac, porque hay otros que después, cuando yo leí, ajá, ajá, sigue leyendo en Hebreos, que cuando los leí dije, wow, qué increíble que hable de ellos. Mm,
Dice Ujú. Moisés, dice, Los muros de Jericó, dice por la fe la ramera de Raab. Después están hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, Samuel, los profetas. Gedeón fue el que dije, porque cuando conoces la historia de Gedeón dices, Sí. ¿y cómo es que aparece en las héroes de la ¿Qué fe hizo? Gedeón? ¿Qué mérito tuvo? Pero realmente pues, como que se atemorizó, pero cuando estudié la historia de Gedeón dije, ¿qué fe tuvo para derribar a todos esos ídolos en un mundo o en una época donde proliferaban esos ídolos, ¿no? Entonces, pues esa fue su fe. y, Sí, y y cada uno de ya que nosotros, estás, y ya que estás ajá, hablando de es que mira, este es un pasaje cuando yo lo leía y yo, ay, sí, los héroes de la fe, los muros, estos en un muro de fe. Pero mira lo que dice el 39 para terminar el versículo. Dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, mm, porque Dios había provisto algo mejor. Y ya mm, lo pone al hoy, mira, para nosotros, mm, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hay otro amén. trasfondo ahí de lo que está diciendo, pero lo que te impacta es que todo el mundo, ay, sí, la fe de todos ellos, pero ¿saben qué? No recibió las promesas, porque el Evangelio no se trata de el montón de promesas que De queremos héroes. recibir, ajá, ya las Mm, tenemos, en Cristo son sí y amén, ¿verdad? amén. Ya las tenemos, pero incluso ellos que nosotros los vemos y como, wow, yo quiero ser como David, o wow, sí, las promesas de Abraham las toman para hoy, ¿verdad? Sí, yo tendré una nación de multitudes y todas estas cosas. Eh, pero ellos no vieron la promesa y nosotras sí, Ujú, por fe. sí, amén. Cristo. Sí, amén. Y te imaginas ellos que dice que salió, por ejemplo, Abraham, que salió sin saber a dónde iba y siguiendo Ajá. y obedeciendo. Dices, no, o sea, increíble. Y Sí. especula, ¿no? Y piensa, o yo hablo con mi esposo y mis hijos y les digo, imagínense cuando llegó al cielo y que Dios le dijo, bienvenido, siervo, oye, no vi la promesa en la tierra, pero la acabo de ver aquí. O sea, ¿no? O sea, y se cumplirá y nosotros somos bendecidos, bendecidas de sí tenerla y verla. Es Ay, un, sí. Va, y alguien, imagínate, alguien te diría, necesito una profecía para saber a dónde voy. Abraham no dijo eso. O sea, no. Dios le dijo, vete de aquí y vete para allá y, ok, yo voy, ¿verdad? Ujú. Pero él no andaba buscando, pues ni siquiera, Confirmación, porque ¿no? Sí, me sí, voy. y el que se le acercó, ¿quién fue? Fue Dios. Ni siquiera Abraham andaba diciendo, aquí estoy, yo quiero ser padre de la fe. O sea, no, andaba en Babilonia, pues, Ur de los Ujú. caldeos. No, Y de ujú. ahí lo saca Dios para, para empezar su plan, ¿verdad? Bueno, empezarlo físicamente, pero ya lo tenía en su mente, Sí, ¿verdad? así es. ¿Qué más tenemos, amiga? Estás, así, tenemos unas preguntas, ¿sí? Sí, anótenlas. Como quiera, este video se va a quedar guardado aquí y Sí, en ya vi YouTube que también. alguien lo pidió. Déjenlo en destacados, por favor, dice. Muy bien. Juliana Siman, ok. Vamos a dejar y para que estén las preguntas también y para Ujú. estar meditando en ellas. ¿Qué preguntas tenemos, Sus? ¿Estás convencida de que la salvación se encuentra solo en Cristo? Ujú, No se apresuren a decir sí, amén. O sea, chequemos si hemos de verdad pensado que nuestro único Salvador es Cristo, o una pareja, o un trabajo, o un ministerio, o cualquier otra cosa. ¿Estás ujú, convencida de que la salvación no es un resultado de tus méritos u obras? ¿Verdad? ujú. Y mucho de eso se puede ver en el orgullo que podemos tener, ¿verdad? O sea, obvio, como Cristo no me iba a querer, soy Sí. súper pilas, Ah, pues, yo soy súper pilas. ¿Cuánto dinero no doy a la iglesia? ¿Cuánta obra no hago? ¿cuántos ¿Cuánto? talentos no me dio? Ujú, exacto, Me eligió, por eso tengo tantos talentos. Es exacto. orgullo. Orgullo.
Has puesto toda tu confianza en el Hijo de Dios para que te salve de tus pecados, ¿verdad? Porque, ¿cómo se ve esto? Cuando tienes culpa, cuando Mm, vives con culpa, porque si no has confiado en que Él te ha salvado de tus pecados, vas a seguir cargando tu pasado, tu culpa y viviendo una vida como a la mitad, ¿verdad? No a la mm, plenitud de Cristo, sino a la mitad, porque seguís culpándote, seguís o culpando a otros en tu pasado. Entonces, ¿realmente te salvó de tus pecados? ¿O estás en el, como dice Pablo en Gálatas 5:1, ¿verdad? ¿Por qué quieren regresar a esa esclavitud si yo ujú. ya Cristo los ha libertado, ¿verdad? Sí, amén, amén. Después, y otra pregunta es, ¿reconoces que aún pecas? Y que lo que Dios dice que es pecado, ¿verdad? No es Ujú, pecado que te pongas pantalón, eso no es pecado, pero sí es pecado que estemos en chismes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No o solo que que te estemos... creas hombre. O sea, no es pecado el que te pongas pantalón. Ayer conversaba con mi hijo Santiago, no es Así, pecado que la mujer se vista de hombre, dice la Biblia, pero lo que Dios dice es que la mujer no aspire o que no se crea hombre. Hablando de la ideología de género con mi hijo, pero llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, eso sí, ¿no? sí, y que Muy buenas reconozcas que preguntas. aún, sí, y que reconozcas que aún pecas, ¿verdad? Porque alguien Ujú. dice, solo son fallas, ¿verdad? No, o Yo, está yo, enfermo, o, ¿no? ajá, o lo que pasa es que Es el una otro, enfermedad. como el otro hizo eso, ¿verdad? Entonces yo por eso respondo así, o el Satanás que ahí está diciéndome que haga las cosas malas, o sea, Ujú, reconoce, Ezequiel 18 es un excelente capítulo que ustedes pueden leer para entender la responsabilidad individual que tenemos delante de Dios. Hoy mi hijo le dijo algo a Daniela que lo hizo llorar, ¿verdad? Y yo la hizo llorar. Entonces yo le estaba hablando a él y le dije esto, lo corregí de todo. Y luego ella me dice eh, en algo de, es que viste mi hermano, es que no sé qué. Le dije, bueno, sí, entonces ojalá que mi papá lo vea, que le regañe, que ella deseándole todo el mal, ¿verdad? Entonces yo le decía, tú, lo que hagas en pecado, eso ya es un asunto entre tú y Dios. ujú, ujú. Y ella, pero ¿por qué si uno le dice nada? Entonces, bueno, pero la forma en la que respondemos sí es nuestra responsabilidad. Y si tú pecas, Sí, pecas contra Dios. Y ujú. ya se fue, Ya no contra tu hermano. ya no dijo Sí. nada, pero se nos olvida a todas. O sea, siempre es como es que él o es que ella, ¿verdad? Y Ujú. no somos responsables de nuestro pecado porque aún pecamos, aún pecamos. Y entonces, quizás un buen indicador de eso, de si reconozco que todavía peco, es cómo, cómo me acerco a Dios. O sea, si me acerco solamente, o sea, si realmente me arrepiento, o sea, reconozco que, ay, sí, perdóname en el momento, o sea, Ujú. eh, acabo de decir un chisme o acabo de mentir o acabo de, no sé, el pecado que haya sido. ¿Realmente respondemos así o ya ni siquiera nos damos cuenta y no rendimos cuentas a Dios? Eso está tremendo, ¿no? Porque Sí. puede ser que ni siquiera reconozca que estoy pecando. Puede ser. Eso y por lo mismo, o sea, tú venís toda nuestra vida debe estar permeado por esa marca del arrepentimiento y fe. Eso no solo fue un ticket de entrada, eso es una forma de vivir. Ujú, El arrepentirnos y creer que la obra de Cristo y Cristo es suficiente para perdonar ese pecado. Si no vivimos en culpa o si no ujú, vivimos aún en nuestras obras o en nuestros esfuerzos, ¿verdad? O en vergüenza, o sea, en tantas cosas que podemos vivir. Pero sí yo acabo hay dos cosas. Una, yo lo veo porque el Espíritu Santo está vivo en mí. Entonces, ¿verdad? Y dos, obviamente me redarguye. Y esa es una promesa, o sea, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso fue lo que dijo Jesús, me tengo que ir, o sea, y les conviene que me vaya porque les dejo al Espíritu de verdad. Entonces, ujú. Él es el que nos va a revelar la verdad que hay en nosotras. Y las mentiras, a través de decirnos esto es una mentira, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver.
con la relación que diariamente tenemos con el Señor. Ujú, Si nosotros, si nosotras no estamos permeándonos de la palabra, entonces muy fácil, yo me vuelvo a poner en mi tronito, en mi reinito y entonces es que ya no puedo más. O sea, ya este o esta persona ya me han hecho tanto que, o sea, hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Ya no más. Y ujú, claro, no me he estado arrepintiendo y no he estado perdonando porque la ujú. Biblia también nos llama a perdonar a nuestros ofensores, ¿verdad? Entonces, Es otra forma de ver el evangelio, deja prender mi luz. Ajá, te escucho, sí, amiga. no, sí, entonces, eh, cuando vivimos como a la mitad del Evangelio, la vivimos porque la estamos queriendo vivir para nosotras mismas. Y sabes que como el título de esta enseñanza, vidas que adornan el Evangelio, y a veces nosotras queremos decidir cómo se ve el Evangelio, cómo se adorna el Evangelio, pero la Biblia no lo dice. Y me encanta Primera de Pedro, yo sé que, Primera Pedro 3, pero yo sé que está Ujú, hablando acerca de un esposo no convertido, pero hay un principio ahí para nosotras, que el corazón de una mujer no sea el atavío, sino ujú. ese corazón, ¿verdad? La Que belleza. tiene. La, Ajá. sí, la belleza interna. Y eso es lo que adorna el Evangelio en nosotras como mujeres, ¿verdad? Como mamás, como esposas o solteras. Es ese, no es ese espíritu impetuoso ¿verdad? Sino ese que adorna todo esto que hemos hablado, amiga, todo esto que hemos hablado, que adorna en un espíritu manso, en un espíritu humilde, que no Apacible. necesariamente es, sí, apacible, esa es la palabra. Y Ujú. no es que estemos así, ¿verdad? ¿Verdad? Porque confundimos que la humildad es como no hablar y estar con carita así. No, o sea, significa que yo sé quién es el Señor, quién soy yo, pienso menos en mí. No sé quién dice ese dicho, pero dice, no sé si es Paul Washer que dice, la verdadera humildad no es decir que piensas menos en ti o algo así, pero dice, es verdaderamente que no piensas en ti. Ajá, que piensas menos en ti. Ajá. Ujú. Sí, creo que es Washer. Ajá. Que Sí, va, ¿eh? Él lo he habla visto. muchas de Ajá. esas cosas, por eso nos Sí, gusta, va. sí, nos gusta un Si montón. no lo han escuchado, se los aconsejamos. Sí, Paul Washer, sí, habla mucho tema de familia, mucho tema de matrimonio, de de evangelio, es evangelista. ministerio. Ujú, de corazón. Entonces es, Tú, al- ajá, no, ujú. dale, yo siempre te interrumpo. Es que este tema es demasiado Sí, denso. apasionante. No, solo de Paul Washer, que al principio puede ser, o sea, si no lo han escuchado, al principio puede ser como que chocante porque es muy directo. Antes, como que Ujú. ya está más tranquilo nuestro hermano Paul, pero al principio sí es como que muy un martillo. Y a mí me encanta A mí escucharlo, también, pero ajá, escúchenlo, es muy bueno. es muy bueno. Ujú. Entonces, ¿cómo luce? Ya nos dijiste, bueno, ya hemos hablado de cómo luce el Evangelio día a día, o sea, no es un ABC, ¿no? O sea, no es de que para que Ujú. luzca el Evangelio, para que adornes el Evangelio, tienes que hacer esto y esto y esto, sino es lo que ya hemos hablado, el conocer a Dios, el conocer su obra, quiénes somos en Él, y entonces vivimos lo que ya Ujú. hemos creído. Y quizás podemos dar algunas enseñanzas, ¿cómo se puede decir? Como que prácticas, Sus, de cómo una vida se ve que está adornada por el Evangelio, que ha sido transformada. Aquí nosotras hablamos de esto y quizás este es un pasaje, yo creo que una de las cosas más difíciles para vivir el Evangelio es el sufrimiento. Ujú, Si solo pensas, si te va bien en la vida, uno, pues Cristo, tan lindo él, ¿verdad? Oh, qué lindo Cristo. Te va bien. Pero cuando te va mal, cuando hay pruebas, porque la ujú. Biblia dice que vamos a pasar por pruebas, y Y que cuando somos viene bienaventurados. aflicción, si son hallados en las pruebas, ajá,
Ujú, Y vamos a pasar por aflicción. Yo creo que es ahí donde se conoce de verdad en quién creemos, ¿verdad? Y qué ajá, creemos, de quién decimos que creemos. Aquí en Guate a veces decimos, bueno, no sé si es dicho de Guate, pero aquí lo he escuchado donde dicen, pon a un hombre en el poder y sabes de qué está hecho. ujú. También acá Entonces, se dice. sí, no, entonces no es de Guate. Retiro lo dicho. Eh, pero, pero lo que voy es cuando estás en el horno del fuego, de la prueba, ahí es donde vemos verdaderamente qué es lo que creemos, porque o creo en el día a día, y hablemos del día a día, a veces te levantas contenta, bueno, a mí me cuesta mucho, soy no soy madrugadora, pero te levantas y estás y pensás, hoy va a ser un buen día, hoy voy a hacer estas cosas, hoy tengo esto, tengo lo otro, me levanto, y viene una circunstancia a tu vida que no esperabas. Y ahí es donde nosotros, en ese momentito, nosotros podemos adornar el Evangelio o no adornarlo, ¿verdad? Tal vez el esposo no se levantó de la misma manera, se levantó con dolor de espalda, con dolor de cabeza, eh, o vino una circunstancia de que alguien llamó porque no has pagado algo y entonces te llamó y te dijo, o sea, cosas tan pequeñas que nos pasan todos los días, ¿verdad? O te Ujú, enteras que alguien habló algo de ti, o uno de tus hijos amanece con fiebre, sí. cualquiera de estas situaciones que nos pasan a todas estas nos van formando y son parte del sufrimiento cotidiano que tenemos. A mí me encanta 2 Corintios 12. Yo sé que es un versículo que, ay, tan lindo, todo lo ponemos en stickers, pero de verdad es una verdad. Cuando Pablo le dice y le dice, Señor, por favor, quítame este aguijón, Ujú, y 3 veces se lo pedí, ¿verdad? No vamos a entrar aquí en discusión de qué era el aguijón, pero era algo que quería que se lo quitara Pablo. ujú, Entonces le dice el 8, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Jesús, ¿qué le dice? No le dice, declara, decreta, no le dice, ve y haz todas estas cosas, ve, no faltes a la iglesia, no faltes a los grupos, este, primero pórtate bien, ¿verdad? Quítate ese otro pecado, ¿verdad? Hacer estas otras cosas. Le dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi esposo y yo siempre decimos que la gracia pareciera ser muy romántica también, ¿verdad? Y creo que contigo le hemos hablado también, que es así como, ay, la gracia, pero ujú. sin gracia, ¿verdad? Sin esa gracia que el Señor nos muestra, es la que nos sustenta. Sin esa gracia, el Evangelio no se hubiera llevado a cabo, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y amén. lo que escuchamos primero es como, ay, te basta mi gracia y lo ponemos así como bonito. O si no, cuando soy débil, yo he escuchado, entonces yo soy fuerte. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Ujú, Y te das cuenta que si yo esto lo tuviera, Señor, yo ujú, no sé, ¿verdad? ¿Cómo me va a ir el día de hoy? Pero por favor que me baste tu gracia para que yo me pueda fortalecer en medio de estas situaciones. Que me baste tu gracia cuando me insulten. Que me baste tu gracia cuando estén debilidades o tentaciones. Que me baste tu gracia cuando alguien me esté persiguiendo, ¿verdad? Por algo que no está bien en mi vida. O por mentiras o injusticias, que ujú. me baste tu gracia cuando estoy en angustia, o incluso, ¿verdad? Cuando uno está como, Dios mío, quiero vacaciones. En todo esto, que me Ujú, baste tu gracia. Pudiera ser amén. como un ejemplo, ¿verdad? No Ujú. sé cuál tú eres experta en esos ejemplos, mi amiga, porque tus posts son maravillosos en eso. De vida práctica o Me vida cristiana. encantan, me encantan. Eh,
¿Cómo podemos adornar? Pues siempre pienso en nuestro hogar, primeramente, Ujú, o sea, y tú lo resumiste súper bien. Uno, tú tienes la capacidad de, y bueno, gracias al Evangelio, ¿no? Volvemos a lo mismo, de decir, ya me levanté con el pie izquierdo, como decimos acá en México, ya me levanté con el pie izquierdo, ya me di cuenta que no tengo leche en el refrigerador para el cereal de los niños y no hay agua, no sé, mil cosas, ¿no? ujú, Eh, Incluso si no pasara nada y todo fuera color de rosa, tenemos que recordar quién somos en Cristo, recordar quiénes son nuestros hijos, nuestro esposo en Cristo, y podemos ujú. adornarlo, nuestra vida y su vida también a través del Evangelio, recordándonos quiénes somos, o sea, quiénes somos para Dios y pasa nada. Ajá. Siempre digo, cuando vemos a la eternidad y volteas y dices, no inventes, estoy tan poco tiempo aquí en esta tierra, o sea, es un espacio breve, podría decirlo, de tiempo que voy a estar aquí, como para estármelo aparte de amargando y ya sé a dónde voy. Todo esto que está aquí abajo, obviamente lo voy a vivir de manera que honre a Dios, que le dé gloria, que adorne el Evangelio, pero ya no tiene tanta importancia eh, Ujú, sabiendo hacia dónde voy. Entonces, podemos ver mm, nuestra vida con esa mirada a la eternidad. Entonces, recordar el Evangelio y estar ahí metidas en la palabra y puedes decir, creo que ya lo había dicho en otro live, pero si tengo una situación de ira, por ejemplo, en el tráfico, que no voy a llegar a tiempo a donde tengo que llegar y ¿cómo muestro el evangelio aquí? Si ves, Señor, es solamente recordar qué es lo que ya Dios dejó ahí, quién vive en mí, eh, sí. lo que Dios está haciendo, trabajando en mi corazón. Y de verdad Ujú, que cuando pasa algo así, no siempre lo pienso, pero constantemente es de, a ver, esto que está sucediendo es porque Dios está trabajando mi carácter. O sea, Señor, gracias porque estás formando a tu hijo en mí. Entonces ya puedes como que responder, ok, estoy creciendo en paciencia, Señor, gracias. Pero es cuando lo ves así a la luz del sí, Evangelio. sí. Entonces, hoy me levanté tarde, por ejemplo, se me hizo tardísimo. Desperté y Ah, dije, no pude, 2 horas después de lo que pensé que iba a levantar. Y abrí los ojos y dije, oh, yo me quería levantar temprano. Y pensé, tengo que lavar, tengo que hacer esto. Y dije, voy a terminar como a la 1. Dije, pues, párate rápido. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ya disfrutaste de dormir. Entonces, sí. no Y pasa lo que nada. acabas de decir es tan importante porque nos quitamos esa mentalidad de víctimas, ¿verdad? Ujú, También de que, ay, otra vez, o ahora con el COVID, ¿verdad? Ay, todo es igual, todo es una rutina, o sea, y está válido, pero nadie está diciendo que eso no sea humano y no sea válido, pero que no nos ujú. quedemos ahí tanto tiempo Sí. y, y dándole vueltas a lo mismo, porque entonces realmente no estamos dando fruto. Tú Ujú, preguntabas cómo se ve y aquí ambas pusimos así como el perdón todos los días, ¿verdad? 70 ujú, veces 7. Los frutos de santificación, ¿verdad? Un día a la vez. Solo podemos empezar con Gálatas y yo de ahí ya ujú. no paso, ¿verdad? Sí. ¿Para qué quiero más? Gálatas 5, ¿verdad? La llenura del Espíritu. ¿Cómo se ve? Disciplinas espirituales, ¿verdad? Ujú, Pues no estamos diciendo que todas tenemos el mismo tiempo para sentarnos, meditar, escribir y hacer un montón de cosas, pero, pero leer la Biblia sí se sí. puede. Voy a volver a citar a mi pastor, a Justin. Mi esposo me contaba ayer que tuvieron una reunión entre ellos Ujú, y otros hombres de la iglesia y uno de ellos le dijo, ¿verdad? Así como, no, no puedo, ¿verdad? No tengo tiempo. Y uno de ellos le dice, y Justin le dice a Álvaro, o sea, en el baño también tienes tiempo, ¿verdad? sí, O sea, claro. no puedo, o sea, no, y no es por irrespetar el tiempo con el Señor, por si alguien dice, uy, no, ahí está, ahí no está el Señor, ahí Como está en el el Señor, baño. sí, ahí está, no se va el Espíritu Santo.
ahí está el Señor. O sea, pero lo que va es que si tú y yo creemos que estar en la palabra es prioridad, vamos a hacerle un tiempo. Aunque estoy, Mm. no sé si tú lo haces, pero yo creo que sí, ¿verdad? Que hemos hablado. Yo estoy cocinando y tengo la Biblia aquí a la par, por eso siempre están bien sucias mis pobres Biblias. Pero O en la ahí aplicación que es audible también lo pongo, en sí YouVersion. puedes oírnos, o sea, qué bueno que puedas oír podcast, qué bueno que puedas escuchar este live, lo que sea, pero escúchalo después de haber leído Eh, la Biblia. O sea, mientras estás cocinando, regresa así. Yo te contaba que estoy en el Salmo 18 y no o sea, he estado va a meditar cuando yo te amo, Señor. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Qué más amo? O sea, de verdad que no amo al Señor. ¿Qué significa yo te amo, Señor, en la vida de Susana? ¿Qué significa? Y he meditado y meditado. Y solo eso necesito, estar meditando. Esa palabra me informa otras cosas, pero que no dejemos de estar en la palabra, porque es nuestra autoridad y porque es suficiente. Entonces, creo que es una Ujú. manera de adornar el Evangelio. Sí, Nosotras, amén. nosotras vamos a mostrar qué creemos de acuerdo a lo que leemos y de Ujú, acuerdo a lo que nosotras hemos adoptado como una convicción propia. Podemos escuchar muchas cosas, muchas, y qué lindas suenan, pero se vuelven convicción por la misericordia de Dios, pero también se vuelven convicción porque estoy regresando a ellas continuamente, ujú, continuamente. Si no perseveramos en esto, cualquier otra cosa va a perseverar, ¿verdad? En ujú. nuestras creencias, pues. Ujú. Sí, y todo lo que traemos de hace años, o sea, Uf, imagínate todo lo que, filosofías, falsas doctrinas, todo lo que vimos antes de meternos de lleno a la palabra, lo tenemos ahí, entonces, por eso tan importante, renovaos, dice, ¿no? A través de la palabra. ¿Cómo te vas a renovar? Siempre pienso, y ujú, cuando les digo a mis hijos, imagínate que está todo sucia, un vaso con agua sucia, que tiene basura, tin, 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 ujú. lo vas a limpiar, es por un ejemplo práctico, le estás llenando de agua limpia, agua limpia, agua limpia y todas las impurezas salen. Es igual, si te llenas tú con esa palabra viva y estás metiendo y metiendo y metiendo y llenando tu corazón, por supuesto que vas a empezar a pensar de acuerdo a la Biblia, vas a ver la vida de acuerdo a la Biblia, vas a amar a tus hijos de acuerdo a como te lo muestra la Biblia. Vas a dejar de estar en el centro tú, porque te vas a dar cuenta que no eres el centro del universo, ni eres el centro de la Biblia tampoco. Entonces, todo empieza a cambiar. Y es importante esto que de las disciplinas espirituales que mencionas. Deja de orar un día y al día siguiente te va a costar más. O sea, Sí, y todos exacto. luchamos, ¿no? Mm, Todos luchamos con, ay, el tiempo de oración o el tiempo de la lectura de la Biblia y todo. Sí, pero si lo dejas de hacer un día, al día siguiente te va a costar más. No sé por qué. O a lo mejor no soy la única, pero te cuesta más. Y la Biblia, hace muchos años, hace algunos años, hablaba con una mujer a través de WhatsApp, me buscó y me dijo que no tenía tiempo de leer la Biblia, que se sentía muy mal porque no oraba, porque no tenía tiempo, y me dio toda su rutina diaria, toda, desde que se levantaba, cuántas mamilas preparaba, o sea, todo me lo desglosó así. Y le dije, ¿puedes checar el horario? ¿Puedes checar la hora en cuanto me empezaste a hablar? Y era punto ujú. la 1 de la tarde. Y cuando yo le mandé el mensaje era la 1:45. Le dije, perdiste 45 minutos que pudiste haber leído la Biblia y orado al Señor Mm, por decirme todo esto. Tiempo tienes, o sea, tiempo tenemos para leer la Biblia. tenemos. Ujú. Mm, tenemos tiempo, Sí. solo falta que nosotros de verdad prioricemos y le demos el valor que realmente tiene en nuestra vida. Entonces, Ujú. levántate 15 minutos antes. No, pero es que me levanto a las 5 de la mañana. No importa, levántate 4:45. No pasa nada si te levantas 15 minutos antes. O en el camión cuando vas a la escuela. Sí. O siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. O quitarle tiempo a estar en las redes. A las redes o a cualquier otra cosa que hagas, ¿no? No sé, o sea, me voy a tomar café con mis amigas todos los jueves de 7 de la noche a 9:30. Salte a las 9 o antes, lee tu Biblia antes. Llego a 7:30, ¿por qué? Porque estaba Ujú. leyendo mi Biblia. No pasa nada si llegas después, pero sí pasa mucho si no vienes a la Biblia, eso sí, tu vida espiritual Exacto. Ah, eso sí me corre encantó. riesgo.
Ajá, Ujú. amén, pero sí pasa si no lees, amén. Ujú. Y esto Muy no bien. es, tampoco es algo como un check, ¿verdad? Así como, ya leí la Biblia, check, ¿verdad? Sino Ya la es, subí, ya tomé foto y la subí a Instagram para sí, que conste que la leí. No, tampoco se trata no, se de eso. sabe que se leyó la Biblia porque la estás viviendo, ¿verdad? Ujú, Ujú. ujú. Algo así Sí, puso amén. Miguel Núñez en Twitter, dice, tu teología eh, se ve mejor cuando la vives o algo así, cuando la veo, no sé cómo fue que lo dijo, pero creo que mucha gente lo hemos dicho, pero tal vez no lo recordamos lo suficiente, ¿verdad? Ujú, ujú, Solo con amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo este montón, lo hacemos. Solo con ese versículo tendríamos para saber cómo vivirlo, ujú, ¿verdad? amén. Ujú, Sí, 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 amén. Entonces, el tener todo esto de lo que hablamos se traduce a una vida fructífera, una vida que da fruto en el Señor, que nos ujú, reviste, como también dice la palabra, de humildad, de perdón, de arrepentimiento, mm, ¿no? Entonces es como se empieza a ver. Pensaba en el sermón del monte Jesús, en Mateo 5, y también muestra cómo se vive cuando alguien ha creído el Evangelio y lo ha aceptado y lo vive. mm. Eh, ¿Qué más podemos? Aquí notaste que podemos vivir no para sí mismos, vivir en paz con los demás. Qué importante es esto. En Mm, integridad, ¿no? so, Es como se ve. Vivir para la gloria de Dios. Esto se oye mucho también. uy, Eh, sí, vivo sí, para la gloria. vivir Aceptar, para la gloria de Dios. este, aceptar nuestra vocación con gozo y regocijo. Quizás después Ujú, hablemos de la vocación, de la doctrina de la vocación, Sus. Es algo sí, que me yo gusta sé que mucho te encanta. y que Y yo, no. y yo sé que nos pudieras enseñar y hablar mucho, porque has hablado mucho de eso y yo he sido muy edificada. Gracias a Dios, amiga. Ujú. Hospitalidad, invitemos a Jenny Burkholder, ella me dijo. Ay, sí, ella es lindísima, de verdad. Si de alguien he aprendido hospitalidad, primero de ella y luego de Becky, pero primero de ella fue Jenny, ¿no? Ujú, Siempre que yo llegaba a su casa, te hice los poporopos que te gustan. Te hice los plátanos como a ti te gustan. O sea, era como llegar a un lugar donde las personas están pensando en ti. ujú, Verán, no necesariamente que te acomodes a ellos, aunque también hay de eso cuando uno ya va ujú, compartiendo vida, pero al día de hoy, siempre que llego es, adivina qué te hice, te hice tus ujú. poporopos, ¿verdad? Y Sí. traje esto para que jueguen con Dani, ¿verdad? Porque mi hija juega con su hija mayor. Y aquí ya teníamos esto preparado, Dani. Te compré tus chips favoritas, Dani, porque sé que no comes de lo otro. Y eso es tan especial. Sí. Eso es tan especial en hospitalidad. Y que llegue, se siente contigo y te diga, ¿cómo estás? Y Ujú. no haya, o sea, no estar ahí por todos lados y, ajá, contame y en el teléfono, o sea, nada, o sea, es muy lindo. Pero sí tenemos que hablar de eso en algún Sí, momento. sí, son temas que pueden ser especiales, ¿no? O sea, de una hora. Entonces, Sus anotó algunas preguntas aquí para Hay un autoexaminar. autoexamen. Mm, Ujú. También igual y se las anotamos en un post, podría ser, para que lo lean. ¿Las leo? Sí, dale, amiga. Dice, ¿piensas orientar nuestra vida hacia la eternidad nos ayudará a vivir de manera diferente? Que es lo que hemos estado hablando, conociendo hacia dónde vamos, quién es Dios, todo esto. ¿Piensas diferente sobre Dios? O sea, ya cuando lo ves a través de la palabra, por lo que has conocido, a través de prédicas también de tu iglesia local, ¿piensas diferente sobre el pecado? ¿Piensas diferente sobre la manera de ser salvo? ¿Esto te refieres a si necesito hacer obras Ujú, exacto. piensas diferente de tus hermanos y hermanas? Otro tema, Sus. Vamos a poner aquí de una vez. Sí, estás leyendo la palabra, estás viviendo la luz de la palabra, te estás arrepintiendo y confesando tus pecados, estás sirviendo a otros. Ujú, Buenas preguntas que podemos hacer y las podemos hacer.
en conjunto con alguien más, con nuestro esposo, Ajá, nuestro... O sea, tú buena ves que idea. sí, sí ves que estoy viviendo a la luz de la palabra o dónde estoy fallando todavía, ¿no? O sea, puede ser, y edificarnos. Eh, la evidencia de la conversión, dice la Biblia, que se prueben a sí mismos. Segunda de Corintios 13:5, que es lo que leías, ¿no? A la luz de la palabra, la carta de Primera de Juan, que también lo mencionamos al principio, es una ayuda. Entonces, ¿cómo se ve alguien que ha sido transformado por el Evangelio, Sus, de acuerdo a la Biblia? Es, ¿lo lees tú? Sí, Vale. vayan y cómanse la carta de Primera de Juan, pero Anoten, es, anoten ahorita. sí, Primera de Juan, pero es caminan en la luz, ¿verdad? No en la luz eh, cósmica, en la luz que es Cristo, ¿verdad? En la luz, Primera de Juan 1, del 5 al 7. Son sensibles a su pecado, no al del otro. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Y son sensibles a su pecado, no de que lloremos y nos estemos hundiendo en el dolor, sino sensibles a que reconozco que pequé. Sí, Mm, o lo contrario sería que mi corazón está tan endurecido que ni siquiera me doy cuenta que peco, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, a eso nos referimos con sensibilidad. Guardan los mandamientos, ¿verdad? Primera de Juan 2, del 3 al 4. Jesús también lo dice en Juan 14, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos, ese me ama. Me ama. Ujú. Busca caminar como Él, como Cristo caminó. Primera de Juan 2, 6. Aman a otros cristianos. Y no sé si Sergio, mi esposo, lo leyó en algún lado, o creo que lo leyó y él me lo compartió y me decía, es que la verdad es que la familia de la fe es con la que vamos a vivir eternamente, Sí. ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar ahí, pero, pero aman a otros cristianos. No sé si vamos a vivir en la misma villa, pero por aquello de las dudas, amemos a los cristianos. Primera de A Juan los 2. difíciles, porque somos los difíciles para alguien más. Ajá, y que nos Otros amen a nosotras, ¿verdad? decir, ¿cómo me cuesta amar a Carla? ¿Cómo me cuesta amar a Susana? Ámenos, ámenos. La Biblia Solo dice que de, sí, la veo y ay, me choca otra vez ellas dos, pero no importa. La Biblia dice que nos amemos, entonces ámenos. Eh, a otros cristianos, primera de Juan 2 del 9 al 11, rechazan las filosofías del mundo, primera de Juan 2 del 15 al 17, siguen las enseñanzas y prácticas de la fe, primera de Juan Amén. 2 del 19 al 24, y esto es importantísimo, ya no está en primera Juan, pero era importante decirles, crecen en santidad, ¿verdad? Amén. No crecen en sanidad, no crecen En en santidad. logros, no crecen en ministerios, no crecen en unciones, no crecen en dinero, no crecen en logros. Si eso lo da Dios, gloria a su nombre, pero si no lo da, gloria a su nombre. Pero lo Mm, llamado es en santidad, sí, ¿verdad? sí, amén. Primera de Tito 4:7. Vivir creyendo y confesando, lo que hablábamos, era una vida de arrepentimiento y fe. ¿Verdad? Primera de Juan 2, 22 al 23. Y esto tampoco está en la carta de Juan, pero la recordamos, aman la disciplina del Mm, Señor, ¿verdad? Hebreos 12 del 5 al 11. Él dice que como un buen padre nos disciplina. El concepto de disciplina nosotros lo tenemos, somos lo que lo tenemos tergiversado, pero su disciplina es en amor y su mm, disciplina es un no nunca o un no ahorita o en vez de esto vamos a hacer esto y no te ujú. lo voy a dar porque yo, tu buen padre, sé lo que necesitas. Amén. ¿Verdad? Ujú. Tu disciplina es buena. Amén. Sí. Y pareciera Y eso. una lista, ah, ¿cuándo voy a hacer todo eso? La buena Mm, noticia es que tenemos a Cristo, que nos completa, que nos satisface, tenemos a su Espíritu Santo y recordar, mujeres, que no es, ay, tengo que llegar mañana, o sea, tengo que cumplir todo esto mañana, sino es, va a durar toda la vida y gloria a Dios por eso, porque todos los días podemos disfrutar de su gracia, todos los días, y ujú. mientras vamos caminando y nos va perfeccionando y Amén. nos va haciendo.
más a la imagen de su Hijo. Eso es bueno y podemos dar testimonio de que somos sus hijas cuando adornamos el Evangelio. Tito, la carta de Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, lean toda la carta de Tito. Habla de cómo Es se vive chiquita. la vida. Sí, son 45 o 47 versículos nada más. Y habla, ahí da una serie de enseñanza, bueno, una enseñanza de cómo se ve la vida cristiana desde el primer capítulo, y dice el versículo 3:8, capítulo 3:8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Todo lo que vemos en la Ah, Biblia, todo lo que vemos, lo que leemos en la Biblia, es para nuestra edificación, es para conocer más a Dios, su corazón, y vivir la vida que le adorne a Él, que muestre de quién somos hijas. Entonces, animémonos unas a otras en la amén, palabra y a amén. perseverar. Y eso que dijiste pudiera ser algo que nos quedemos meditando. Es Uh-huh, decir, bueno, el día de hoy, ¿cómo voy a adornar el Evangelio? uh-huh, Poco a poco dejemos de vivir para nosotras y vivamos para Cristo. Aún el sufrir eh, en las situaciones diferentes que Dios permite en nuestra vida, si las sufrimos para Cristo, eh, ya han sido recompensadas porque la paz que va a venir de Él, la fe que va a crecer en Él, provienen de Él. Y sí, eso es un fruto más maravilloso, más firme, más perdurable, más deseable incluso, ¿verdad? De otros que lo miren en nuestra vida. Entonces, quizás es una bonita pregunta que nos podemos quedar todas y si queremos todas hacerla, hacernos hoy, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo adornar el Evangelio hoy? Con callar, hacer más silencio. Abro mucho mi esperar. boca, esa soy yo. Abro mucho mi boca además. Esperar, ¿verdad? Uh-huh, Confiar. Y sí, confiar en sus promesas, ¿verdad? En las promesas que sí nos ha hecho y cuál es la forma en la que puedes adornar el Evangelio, que tienes que cambiar, dejar de ser y ser lo que él ya dijo que puede ser, ¿verdad? Una mujer uh-huh. paciente, una mujer sabia, una mujer gozosa, una mujer fructífera, una mujer que ama su hogar. Aunque fuera soltera, ama tu hogar con tus padres, o si ya no vives con tus padres, si vives sola, pues ama tu hogar. Eh, no solo es para casadas, es para todos donde estamos, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. me gustó eso que dijiste. Gracias. Ujú. Todos estamos haciendo un hogar, todos tenemos Todos. un hogar que estamos edificando, Amén. y Dios Ujú. nos ayude a edificarlo bien, de manera Amén. sabia. Amén. Gracias, Jesús. Siempre es una bendición escucharte y conversar. Sí, a ti. Entonces, me gustaría mucho que oraras para Sí, finalizar y para ok. despedirnos. No solo ya hablé un montón, que es que yo hoy siento que hablé mucho, perdón. Sí, oremos y gracias al Señor por estos espacios. Y otra vez, nosotros estamos hablando de lo que aprendemos en la palabra, de lo que estamos también viviendo, ¿verdad? No Jesús. porque ya la sepamos toda, sino Sí, porque no somos estamos, maestras, no venimos a decir, no, es no, lo que el Señor en su gracia nos aquí ha viene enseñado. la super santa, no, nada, o sea, de verdad esta es conversación de amigas que un día a la vez están luchando con su pecado y tratando de ver más a Cristo y tratando de que su pecado ya no gobierne más ciertas Mm, áreas. Entonces, por eso no se ve así como tan profesional como tan otras, sino estructurado. sí es una charla acerca de nuestro mensaje más importante que es el Evangelio. Amén, Así que bueno, amén. oremos, Señor, te damos gracias, gracias Dios porque eres bueno, gracias porque, Señor, porque eres fiel, porque nos has dado a Cristo sin merecerlo. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias por darnos el don de fe. Gracias, Señor, por acercarnos a ti, por mostrarnos nuestra suciedad, pero mostrarnos
cómo nos purificas. Gracias, Señor, por ser tú todo lo que nuestra alma necesita. Amén. Gracias, Señor, por ser tú todo lo que necesitamos cada día para enfrentar cada día, Señor. No solo por lo que alguien nos haga, sino por lo que nosotras necesitamos hacer en respuesta a lo que tú ya has hecho por nosotros. Señor, te damos gracias por ese privilegio. Y también te queremos pedir por las hermanas que hoy nos escucharon y las que nos escucharán más adelante. Señor, que te vean a ti, que te busquen a ti, que corran a ti, Señor, que corran a tu palabra. Y que en estos tiempos, más que decir qué tiempos tan difíciles, qué tiempos los que vivimos, digamos, son tiempos, sí, Amén. difíciles, pero que nos están llamando a correr a Cristo, a tu palabra, Señor. Que, que los versículos que hoy hayan podido escuchar, que vayan y los lean en su palabra y los comenten con otras hermanas en sus iglesias, Señor, y que pueda ser solo un medio para que hablen de ti y para que lean tu palabra, Señor, y que nosotras también recordemos nuestra gran necesidad de Amén. Cristo y su palabra. Gracias Dios por mi hermana Carla. Gracias por este tiempo que podamos compartir, por estos medios, Señor. Y gracias porque nos has guardado en medio de todo, Señor. Y aún si decidieras que así no fuera, gloria a tu nombre, Padre, porque lo que más necesitamos ya lo tenemos y no nos será arrebatada, dice tu palabra. Y eres tú. Así que gracias Jesús. En el nombre de tu amado Hijo, oramos. Amén. 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 Gracias, Jesús. Gracias a todas las que se Gracias. conectaron con nosotros. Les recuerdo que se va a quedar guardado por si no entraron desde un inicio, si quieren regresar a los versículos que hemos hablado. Ujú. Y también va a estar en YouTube. No sé si también lo vayas a subir tú, Ah, sí, pero también está pueden, bien. ajá, Ya pueden, tenemos cómo. sí, sí, ya tenemos como. Entonces, Ok. muchísimas gracias. Dios las bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Sí, Hasta luego. gracias, amiga. Te quiero mucho. Bye. Yo también te quiero, Jesús. Chao. Bye. Bye bye.